Hola, ¿cómo están? ¿Oramos? ¿Sí? ¿Sí quiere orar? Ora por mí, ¿sí? Y yo oro por usted. Señor, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos adorarte, por las herramientas que nos das, que provees, Señor, el lugar en donde podemos congregarnos. Gracias, Señor, por los muchachos que te sirven, por ese tiempo, Padre, que te ministran a ti y que permite que nosotros podamos adorarte, Señor. De verdad, muchas gracias. Señor, oro por mis hermanos, oro por mí también, para que tu palabra caiga, Señor, en tierra fértil. Que la semilla no sea robada, Señor, que la semilla no sea ahogada, sino que tu palabra dé fruto, Señor, a su tiempo. Dame gracia para poder compartir tu mensaje, tu consejo de esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues bienvenidos todos, qué gusto verles. Continuamos con la serie Combatiendo la apatía, fomentando la devoción por Dios. La semana pasada vimos el tema de la sujeción de unos por otros, ¿verdad? Unos a otros, la sujeción mutua y la importancia de la humildad en el trato de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Bueno, al final toda obra de Dios para con nosotros siempre estará directamente relacionada con la humildad y la sujeción en el corazón, ¿saben? Es decir, si no hay humildad en nosotros, pues el Señor no obra, ¿sí? Al contrario, el Señor da la espalda. Y veíamos mucho acerca de eso la semana pasada. El tema de hoy es el tema número 7 de la serie, si mal no me equivoco, ¿sí? Se titula Superando los obstáculos de la vida cristiana, ¿sí? Porque ¿cuántos saben que el creyente tiene obstáculos y adversidades? Sí, siempre. Bueno, este tema precisamente tiene que ver con mantenernos firmes y mantenernos comprometidos a pesar de los desafíos que puedan surgir en nuestro caminar con Dios. Sí. Muchas veces nuestra devoción pareciera depender de las circunstancias, pero no debería de ser así. Si todo está bien y estamos bien entrados con el Señor, ¿verdad? Pero cuando las cosas no están tan bien, ¿verdad? Pues ya le doy la espalda, castigo a Dios, ¿no? Lo castigo a veces no ir a la iglesia, ¿verdad? Y tengo castigado al Señor. O viceversa. Está bien todo y no considero a Dios, no tomo en cuenta a Dios, y no es hasta que la vida me da una revolcada, ¿verdad? Como las olas de Cabo, ¿verdad? Que me lleno de tierra por todos lados, hasta que volteo a ver al cielo y digo, Señor, ayúdame, ¿no? Así de necio es el corazón del hombre, así somos, como creyentes también, ¿no? Debido a esta carne no redimida, este cuerpo no redimido. Entonces, todos en algún momento nos hemos enfrentado a pruebas y tribulaciones, ya sea la pérdida de un ser querido, problemas financieros, conflictos, tribulaciones, conflictos en relaciones o desafíos en nuestra fe misma. Los obstáculos son parte inevitable de la vida del creyente. Diga conmigo, los obstáculos son parte inevitable en la vida del creyente. Sin embargo, mis amados, la palabra de Dios nos enseña que estas pruebas no son en vano. Más bien son oportunidades para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Sí. En Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, que es el texto que vamos a estudiar esta tarde, por favor vaya allá. Pero el apóstol nos recuerda que debemos considerar como un motivo de gran gozo, cuando enfrentamos diversas pruebas, ¿sí? Es decir, cuando nos encontramos en situaciones adversas, eso debe de producir en nosotros gozo. ¿Por qué? Porque estas pruebas, aunque difíciles, tienen un propósito divino, ¿sí? Nos moldean, nos fortalecen, nos hacen más parecidos a Cristo, ¿sí? Cuando nos encontramos en medio de dificultades, es fácil caer en la desesperación y en la apatía, ¿verdad? Sin embargo,
En lugar, mis amados, de sucumbir en esos sentimientos, ¿sí?, debemos recordar que Dios está obrando en medio de nuestras pruebas. Él está usando cada obstáculo para forjar en nosotros la paciencia, la perseverancia y la fe, esa fe inquebrantable que necesitamos en nuestro caminar como verdaderos hijos de Dios. Sí. Ahora, la paciencia, mis amados, y ahorita lo vamos a ver, no es el fin en sí misma. Según lo que el apóstol dice que la paciencia tiene una obra completa, ¿verdad? Y esta nos produce en nosotros madurez espiritual. Ese es el fin. Sí. Cuando aprendemos a esperar en el Señor y confiar en su soberanía, bueno, nos convertimos en creyentes arraigados y firmes en Él, capaces de resistir las tormentas y los obstáculos que se presentan en nuestro camino. Sí. Ya estamos ahí en Santiago capítulo 1, verso 2, del 2 al 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sí. Quiero empezar por desarrollar la palabra tened. Sí. Tened. La versión Dios habla hoy lo traduce como tenerse. La Nueva Versión Internacional lo traduce como considerarse o considérense. Sí. Santiago está apelando, mis amados, a los creyentes a tomar una decisión personal acerca de cómo ellos están enfrentando las situaciones de la vida, las circunstancias adversas del día a día. Al final, cada creyente es responsable de cómo responde al conocimiento que tiene a Dios, o que tiene de Dios. Sí. Porque la vida del creyente no está basada en el alcance del conocimiento de su palabra, sino en la respuesta en docilidad y obediencia que se tiene de ella. Porque podemos saber mucho y podemos tener el alcance de ese conocimiento, pero el asunto es qué hacemos con ese conocimiento. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Hay situaciones dolorosas, pero el hecho de saber quién es nuestro Dios, y cuando hablo acerca de saber quién es, me refiero a una cuestión de experiencia con Él. Sí. Porque es importante que nosotros experimentemos a Dios, que lo vivamos. Y no hablamos de una experiencia religiosa como el salmista decía, ¿no? Aquel salmista Enrique Iglesias era, ¿no? Que no hablamos de esa experiencia religiosa, ¿sí? Hablamos de un genuino encuentro con el Señor, de tal modo que pueda conocerlo. Pero necesitamos, el creyente experimenta a Dios, conoce a Dios, vive a Dios, ¿sí? Entonces, hay situaciones dolorosas, pero el hecho de saber quién es nuestro Dios, quién es nuestro consolador y nuestra paz, tarde o temprano experimentaremos el debido descanso en Él. Sí. Porque ciertamente aquel que conoce al Señor y vive una pérdida, hay dolor. El hecho de que nosotros experimentemos al Señor no significa que no sintamos, ¿sí?, que no nos duela, que no nos preocupemos. Por supuesto que sí, pero tarde o temprano aquel que conoce al Señor y que lo ha experimentado encontrará una paz. Esa paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento, está por encima de la razón, pero es en base precisamente al conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, Santiago, mis amados, no sugiere que las pruebas son de gozo. Es decir, no es como que, ¿verdad? Estoy pasando una prueba, aleluya. No está hablando de eso. O sea, la prueba no son de gozo. Santiago sugiere que los resultados sí lo son. Es decir, nuestra esperanza, ¿verdad?, nuestra es en el fruto de eso. Es como cuando el profeta, refiriéndose al Señor, dice que él tenía puestos sus ojos en el fruto de la aflicción. De eso se trata. El que nosotros tengamos puestos nuestros ojos en el fruto de la aflicción. Durante el proceso, bueno, será complicado. Nuestro corazón, ¿verdad?, tendrá dolor, angustia, pero sabemos que eso obra bien.
Y el gozo es precisamente por el resultado de esto. Sí. Entonces, repito, Santiago no sugiere que las pruebas son de gozo. Santiago sugiere que los resultados lo son. El Señor dijo lo siguiente en Mateo 5, 10 al 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús está apelando a que nuestros ojos esté puesto en el galardón, en el premio, en el resultado, ¿sí? Pablo enseña esta misma idea a los romanos cuando les dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En el resultado, ¿sí? Jesús sufrió y nosotros debemos de compartir estas experiencias que producen madurez. Hay muchos textos que hablan acerca de eso. Romanos 8 habla de eso. Corintios, Filipenses, Hebreos. Especialmente Primera de Pedro 2, por ejemplo. 2, 3 y 4 hablan acerca de esto. Ahorita vamos a ver algunos textos. Pero todos estos pasajes que mencioné sugieren que debemos vivir ciertas adversidades, experimentar diversas pruebas con el fin de ser probados, de ser purificados y así alcanzar crecimiento camino a la madurez. Y ese es nuestro enfoque. Porque el creyente, el nacido de Dios, el hijo de Dios, desea madurar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Deseamos crecer. Sí. Por cuanto el enfoque está en querer que el Señor sea glorificado. Y Jesús dice allá en Juan 15, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Sí. Y ese es el corazón, ahí está el corazón del Hijo de Dios. En madurar, en crecer y ser instrumento del Señor. Todo aquel que es hijo de Dios, que se sabe pueblo, que se sabe iglesia, reconoce que su peregrinar en la fe no tiene que ver con vivir cómodamente, ni vivir para su propio deleite, sino para honrar a aquel que le llamó, para honrar a aquel que le perdonó, que le compró con su sangre, que le dio nombre, así como un propósito. Y es precisamente glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. El centro de la vida es Cristo, mis amados. Él es el centro del mensaje. Se trata de Él, no de nosotros. Dile al que está a tu lado: se trata de Dios. Se trata de Él, no se trata de ti. No se trata de nosotros. Se trata de Él. Sí. Por tanto, mis amados, este mensaje es para los redimidos. Es para los hijos de Dios. Y ahorita desarrollo un poquito más esa idea. Dice Santiago, empieza, ¿no? Hermanos míos. Santiago usa el término hermanos. En el griego es la palabra adelphos. Santiago hace uso de este estilo literario en varias ocasiones a lo largo de toda la carta. Sí. El término griego sigue la connotación hebrea de un familiar sanguíneo, de un pariente cercano, incluso en cuanto al matrimonio, ¿sí? Que es el vínculo más fuerte que existe en la Biblia. El término griego es una combinación de vientre y es decir, de un mismo vientre. Sí. Entonces el pueblo de Dios se percibe a sí mismo como hijo de Dios. Dios llama a los suyos hijos. No todos son hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hay quienes somos hijos de Dios y hay quienes no somos hijos de Dios o no son hijos de Dios. Sí. Esa es una realidad. Y hay una gran diferencia. En la Biblia encontramos esa diferencia. En la creación de Dios y el pueblo de Dios, los que son de Él. Sí. Entonces, como mencionaba hace un momento, ¿verdad? El pueblo de Dios se percibe a sí mismo como hijos de Dios. Dios llama a los suyos como hijos. Repito, hay un mensaje que son exclusivo para los hijos de Dios. Hay mensajes que compete al impío, al inconverso, pero este mensaje va dirigido a los hijos de Dios. Sí. Si alguno aquí siente un peso, ¿verdad?, por lo que está recibiendo y dice: ay, no, yo no quiero eso. Bueno, pues quizá no es hijo de Dios. No te preocupes, este mensaje no es para ti. Pero si eres hijo de Dios,
vas a tener que vivir adversidades. Vas a tener que ser probado. Vas a tener que vivir cuestiones, circunstancias dolorosas, porque Dios quiere hacerte crecer. Si realmente eres hijo de Él. Sí. Y muchas veces, y esto es importante entenderlo, porque cuántas veces, ¿verdad?, la comadre o el compadre está viviendo situaciones complejas y le decimos, no, pero mira, todo obra bien, ¿verdad? Y es hija de Chucky, ¿verdad?, o pariente del chupacabra. No, bueno, ese texto no aplica para ella o para él. No aplica para él, porque ese es un texto para los hijos de Dios. Y sabemos que los que amamos a Dios, todo obra bien. A los que conforme al propósito de Dios son llamados. ¿Sí? Si no es un nacido de nuevo, ese texto no tiene que ver con esa persona. Hay un mensaje para esa persona. ¿Cuál es? Arrepiéntete. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con el Señor. Sí. Ese es el mensaje para Él. Tienes un problema mucho más grande que tu enfermedad. Tienes un problema mucho más grande que tu circunstancia económica. Tienes un problema mayor que tu matrimonio. Tienes un problema mayor que tus hijos. Estás en enemistad con Dios. Arrepiéntete. Sí. Arregla este problema primero. Es el problema más grande que tiene el ser humano. Su enemistad con Dios. ¿Sí? Y ya después viene un trato de parte del Señor. Ya después el Señor a los suyos trata con ellos. ¿Sí? Entonces dice, ¿no? Hermanos, cuando os halléis, en la Nueva Versión Internacional dice, cuando tengan que enfrentarse, cuando se vean sometidos, dice otro texto, rodeados. Esto, mis amados, es un aoristo adjetivo subjuntivo. Y ahorita le voy a decir por qué menciono esto. ¿Sí? Y este es un compuesto de términos caer y alrededor. Esto habla de una posible acción futura con un grado de duda. ¿A qué voy con esto? Estos creyentes estaban experimentando algunos problemas, pero no todos. Por lo menos no todos al mismo tiempo. Y esto nos habla de que como creyentes en algún momento, si por ahora no lo estamos experimentando, en algún momento viviremos adversidad. Sí. Eso es lo que refiere. Es decir, no todos están experimentando pruebas, quizás, pero en algún momento todos sí experimentaremos pruebas. Tal vez ahora algunos están pasando por diversas pruebas y otros están tranquilos. Bueno, agarren fuerza porque en cualquier momento pueden ustedes atravesar por diversas pruebas y después los otros van a agarrar aire, ¿no? Y así sucesivamente. Porque seguimos creciendo. Seguimos avanzando. Sí. A eso se refiere. Por eso esa expresión. Sí. Algunos, ¿verdad? Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? A mí una vez me pasó. Estaba más chavito todavía, ¿no? Estaba chavito. Y venía manejando en el carro, venía después de ir a servir a la iglesia, ¿verdad? En un ejido, y venía en el carro ya para mi casa, y venía cantando, eres todo poderoso, ¿no? Y en eso, ¡pam! Choqué. Se me atravesó un carro, se pasó a un alto. Y yo recuerdo que lo primero que dije en mi cabeza fue ¿qué pasó, Señor? ¿Y esa onda? ¿No? Si venía cantando, se venía cantando alabanza, Señor, si venía de servirte. Fue mi primera reacción. ¿Qué pasó? No. Porque muchas veces asociamos a que como hijos de Dios, nosotros no tenemos por qué pasar adversidades. Bueno, ¿y por qué no? Como mencionaba la semana pasada, ¿podríamos nosotros sostener la mirada al Señor crucificado en la cruz y decirle, ¿por qué a mí? ¿En serio? Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no tú? Sí. Por eso el apóstol Pedro dice, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si fuera alguna cosa extraña.
La iglesia primitiva entendía que las pruebas eran parte del caminar en la fe. Dice, no sorprendas. Jesús dijo, miren, a mí me aborrecieron. Yo pasé por cuestiones complicadas. También a ustedes van a pasar. Pero también hubo un remanente que me amó. También a ustedes los van a amar. Sí. El apóstol Pedro dice, no se sorprendan. Y Dios les dice ahora, no se sorprendan si pasan por diversas pruebas. No se sorprendan como si hubiese venido algo extraño. ¿Por qué? Bueno, esa respuesta tiene muchas connotaciones. Hasta ahorita los textos que he mencionado tienen que ver con pruebas debido a nuestra fe. De hecho, ahorita vamos a leer un texto que separa aquellas pruebas o consecuencias de pecado. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ay, es que me persiguen, ¿verdad? La persecución del Señor, por eso me están corriendo del trabajo. No, te corrieron porque robaste. ¿Sí? Es que robaste porque eres impuntual, porque no trabajas bien, porque le robas al patrón, estando todo el día en el Facebook en vez de estar trabajando. Porque no es persecución a causa de la fe, es por tu negligencia. Ese es otro asunto, ¿verdad? Que Dios también se encarga de tratar con eso de nosotros. Si somos sus hijos, Dios es bueno para tratar con eso también en nosotros. Sí. Entonces dice el apóstol Pedro, en el mismo sentido que Santiago, ¿no? En el versículo 13, estoy leyendo 1 de Pedro capítulo 4, el versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y más adelante dice en el verso 15, así que ninguno de vosotros padezca, dice, como homicida. Es un mensaje a cristianos, a creyentes, nacidos de nuevo, hijos de Dios. Dice, no deben de padecer padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. A ver cuántos metiches hay aquí. A ver, levante su mano. Sí. ¿Cómo nos metemos en problemas para andar de metiches, no? Queriendo arreglar cosas que no tenemos por qué arreglar y tomándonos personales cosas que no tenemos por qué tomarnos personales. Son asuntos de otros, deja que los otros arreglen sus cosas. Sí, maduremos en ese sentido. Dice, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sino glorifique a Dios por ello. Ahora, Santiago habla acerca de varias pruebas o diversas pruebas. Sí. Esto es literalmente diferentes colores, es la palabra que se usa. Sí. Diferentes colores. Primera de Pedro, no vamos a ir ahí, en el capítulo 1, verso 6, también habla acerca de eso, es la misma palabra que se utiliza. Habla de diversidad. Sí. En 1 Pedro 4:10 también la misma palabra es usada para describir la gracia de Dios. Es decir, ahí esta adversidad habla acerca de la gracia de Dios. Sí, para cada prueba que enfrentamos hay una gracia equivalente de parte de Dios. En Santiago 1:3, la parte A del texto, la prueba purifican la fe. En la parte B del texto producen paciencia. En el capítulo 1, verso 4, producen madurez. Sí podemos ver. Es decir, los problemas ocurren. El cómo los creyentes se enfrentan a esos problemas, ese es el tema crucial. Porque al final la gracia de Dios alcanza para todo tipo de pruebas. Sí, para todo tipo de pruebas. Para la que sea. Aún para las consecuencias de nuestras decisiones. Aún para levantarnos en momentos de dificultad. Sí. Aún ahí el Señor, en su gracia, ¿verdad?, nos da lo necesario para poder levantarnos, para poder crecer, para poder caminar como Él quiere, porque el final es eso. Sí. Nosotros caminando, o nos encaminamos
precisamente según el sendero que Él trazó. Es su ejemplo, ¿verdad? Su ejemplo de vida. Vivimos como Él vivió. Sí. Entonces, la prueba, mis amados, dice, ¿no?, ahí Santiago acerca de la prueba. Este término griego es dokimos o dokimos, y era usado para probar la genuinidad de unos metales, ¿sí? Para ver si es de Davis o no. Mira, este es oro, y lo metes en fuego y, ¿verdad? Era plástico, un humito negro sale, ¿verdad? No era oro, era plástico, ¿no? O era otro metal, algún otro tipo de metal. Entonces, en este caso se utiliza para probar la fe. Una fe genuina, una fe verdadera. Esto sugiere una fe falsa, ¿sí? Es decir, si hay una fe genuina, por tanto, hay una fe falsa, ¿sí? Y eso es bien importante. Y aquí es donde tenemos que detenernos constantemente para revisar nuestra fe, ¿sí? A veces tengo más fe en mi fe, ¿verdad? Sí, tengo mucha fe y tengo fe en que tengo fe, pero no tengo la fe que la palabra de Dios demanda que tenga, que es precisamente sujetarme a lo dicho por Dios, a la obediencia de Dios, porque la fe verdadera, según las Escrituras, se evidencia a través de las obras, ¿sí? La fe no son obras. La fe no son obras. Las obras son evidencias de la fe, ¿sí? Son dos cosas distintas, pero son inseparables. Totalmente inseparables, ¿sí? Por tanto, la fe no solo es creer en el mensaje recibido. Es decir, no es solamente decir, amén, sí, estoy de acuerdo, ¿sí? Dice que la fe viene por el oír, y el oír, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no es solamente decir sí a lo que dice la palabra, sino obedecer el mensaje. Esto es inseparable. Es inseparable, mis amados. No solo es estar convencidos de que creo, los demonios también creen y tiemblan. ¿Sabía usted eso? Los demonios están más enterados que nosotros de muchas cosas. El asunto es que los demonios, ¿verdad?, en su momento no se sujetaron, no hicieron la voluntad del Señor. El Señor los sujeta ahora. Y hacen la voluntad de Dios, pero porque el Señor lo determina así. Pero su corazón no está inclinado al Señor. ¿Sí me explico? Es decir, no es una característica de los demonios la obediencia. El Señor, en su poder, en su autoridad, por el poder de su boca, les dice qué hacer, y ellos sí o sí se sujetan por el poder de Dios, pero no por una rendición voluntaria. Son dos cosas distintas. Dios a nosotros como hombres no nos obliga como a los demonios. Ojo con eso. Pero Dios apela a una rendición voluntaria. Dios establece y apela a que nosotros rindamos cuentas a Él. Eso es fe. Escucho el consejo de Dios, escucho la palabra de Dios, la instrucción de Dios, y me sujeto. Me someto a lo que Dios dice. Pero es que me duele. Eso es fe. Es que no quiero. Eso es fe. Sí, eso es fe. Fe, como ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, no es que tenga muchas ganas de que algo suceda. Es que tengo muchas ganas de tener un carro nuevo. ¿Cuántos tienen ganas de tener un carro nuevo? Yo también, pero eso no es fe. El hecho de querer y tener y decir y quiero, eso no es fe. Ahora, si Dios te dijo que te lo iba a dar, bueno, pues aviéntate de boca y cimentar las manos, porque así será. Porque Dios lo dijo. Pero si Dios no lo dijo, son solamente ganas de que sucedan las cosas. ¿Sí? Está claro esa parte, ¿no? Entonces, por tanto, la fe, repito, no es solo creer el mensaje recibido, ¿sí?, sino obedecer el mensaje. Esto es inseparable. No solo es estar convencido de que creo, sino es obedecer
aquello que digo que creo. Y por supuesto estamos hablando acerca de la instrucción de parte del Señor. ¿Sí? Ahora dice Santiago, sabiendo, y esto es importante, saber. Diga conmigo, saber. Ahora ya saben. Ahora ya saben. Sabiendo. Y esto, mis amados, esto da esperanza. Este es un mensaje de esperanza para el Hijo de Dios que entiende qué es lo que está diciendo. Esto es esperanza, porque sé que todas estas pruebas y todo este tiempo de aflicción traerá algo bueno. Y esa es la esperanza, sabiendo. Y esta palabra tiene que ver en el griego con una experiencia. De nuevo, está totalmente relacionada con la palabra que hace un momento nosotros dijimos acerca de conocer a Dios. En cuanto al conocimiento, tiene que ver con una experiencia. Saber, sé, ¿sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Esta palabra produce es un proceso en curso, no es un resultado instantáneo. Sí. Y está enfatizando en esto. Es una cadena de las etapas de crecimiento similar, ¿verdad?, a las que se puede ver en Romanos 5, 3, 4, donde dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hay un proceso en curso. La salvación es un regalo. La salvación, mis amados, es algo que se da de manera gratuita, es imputada, ¿sí? El hecho de que seamos santos eres santo, hemos creído por fe, hemos sido justificados y en ese momento se imputa la salvación. Es algo que ya eres salvo, sí o sí, ¿sí? Hemos sido santos, apartados para Dios. Sin embargo, aquí viene un proceso de crecimiento. Aquellos que ya han sido apartados para Dios, aquellos que ya son salvos, a esto se le conoce dentro del término teológico como proceso de santificación. Estamos en un proceso de crecimiento, un proceso de madurez, en donde el Espíritu Santo trata, empuja, nos lleva, nos limpia a través de su palabra, nos convence, nos sigue quitando, nos sigue limpiando de todo el cochinero que traíamos del mundo, de todo aquello que nos contaminamos en los pies, las manos, ¿verdad? Y Dios sigue limpiándonos, pero ya somos de Él. Somos santos no por obras, por gracia. Repito, la salvación es imputada. Este proceso es progresivo y tiene que ver con una responsabilidad. ¿Sí? Entonces, dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe, dice, produce paciencia. Produce paciencia. La paciencia en el griego significa una definición como tal. Dice, significa una voluntaria, activa e inquebrantable resistencia, ¿no? Es decir, mantenerse ahí. Habla de saber esperar, ¿no? Ayer platicaba con unos hermanos acerca de eso, ¿no? Y ya lo hemos comentado. Una de las cosas más difíciles en la fe es esperar, ¿no? O sea, cuando Dios dice sí, pues bueno, ya tenemos el sí. Cuando Dios dice no, pues ya tenemos el no. Pero cuando Dios nos deja en visto y vemos que están las dos palomitas, ¿verdad?, ahí y no contesta, y es una espera, ¿no? ¿Y a cuánto les da coraje que los dejen en visto? Y dice, Señor, y es Dios diciendo, espera. Y al rato ya nos adelantamos, ¿verdad? Y Dios dijo, ¿qué hiciste? Pues es que como no viniste, Samuel, pues entonces hice sacrificio. ¿Qué hiciste, Saúl? Tú no debías de hacer eso. Sí. ¿Sí saben a lo que me estoy refiriendo? Porque me ven con cara de, ¿qué Samuel? Está hablando de Juanito, ¿no? Estoy trayendo a mención lo que le pasó a Saúl, ¿no?
Porque él debía esperar al profeta, él debería esperar para que pudiera hacerse sacrificio. Él no debía hacer sacrificio. Él no estaba capacitado para hacerlo, él no estaba habilitado para hacerlo. Y tomó un lugar que no le corresponde. Por eso, hermanas, es tan importante que podamos entender esto. El usurpar el lugar de su esposo, para Dios es abominable. No es bueno. Pues es que mi marido se tarda mucho, ¿verdad? Es que mi marido no da una. Espere en el Señor, pero no usurpe un lugar que no le corresponde. Eso fue lo que pasó con Saúl. Y Dios aborreció a Saúl. Sí. Y Dios aborreció a Saúl. Paciencia, esperar en Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, pastor? ¿Cuánto tiempo es necesario esperar? Bueno, ¿cuánto tiempo esperó Abraham? ¿Cuánto tiempo esperó Abraham? ¿Cuánto tiempo esperó Noé? Noé, va a llover. Estuve haciendo un arca. Pero ¿cuándo, Señor, va a llover? Mientras tanto, pregonero de justicia, dice Hebreos 11. Hacía lo que tenía que hacer. ¿Y qué? ¿Y eso para qué, Noé? Pues va a llover. ¿Cómo que va a llover? Pues Dios dijo que iba a llover. ¿Y cuánto tiempo? Imagínense los primeros 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, y Noé con el mismo mensaje: va a llover. 60 años, 70 años, 80 años, 90, fueron 120 años. Y a veces nosotros tenemos 5 años. Mire, una semana estamos orando al Señor y ya queremos que ya, ahorita, que suceda ya, ¿no? Ya. Un tarado por ahí dijo: ¿de qué me sirve el oro en el cielo? Yo lo quiero ahora, ¿verdad? Bueno, porque no sabemos esperar. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar, pastor? El tiempo que sea necesario. ¿Cuánto dura la prueba? El tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. El tiempo que Dios determine. El tiempo que Dios establezca. Porque si hay alguien que sabe cómo tratarnos, es Dios. Él sabe. Sí, Él sabe. Así que seamos pacientes. ¿Sí? Haga conmigo. Dice el versículo 4: y tenga vuestra paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. La palabra griega para perfectos es la palabra teleios, significa completamente equipado, significa maduro. No está hablando de una perfección, no está hablando de alguien inmaculado, ¿sí? Perfecto, o sea, que no se equivoca. No, está hablando acerca de alguien equipado, que es hacia, miren, es lo que Dios apela, es lo que Dios quiere darnos, ¿sí? Precisamente equiparnos, darnos lo necesario para poder sobrepasar las circunstancias y las adversidades del día a día, de la vida, del matrimonio, del trabajo, de la escuela y donde quiera que andemos, ¿no? Y que nos relacionemos, ¿sí? Repito, este término no implica o sugiere sin pecado o sin falta alguna. Es posible que esto tenga referencia escatológica según algunos comentaristas, es decir, que quizá hable de un término futuro, ¿no? Es decir, completamente perfecto, porque ¿cuánto tiempo vamos a estar en prueba? Pues toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta ser perfectos en un cuerpo glorificado. Entonces algunos coinciden en que este término puede irse en ambas vertientes, ¿no? Puede referirse e interpretar en ese sentido, ¿no? En el contexto en el que podemos ver, ¿no? Por la palabra y la etimología de la palabra podemos entender que está hablando acerca de alguien equipado, alguien maduro, ¿sí? Entonces, lo importante es que podamos entender que no implica o sugiere a alguien sin pecado, ¿no? Porque de repente eso puede en nosotros generar un estrés innecesario, ¿sí? Es decir, poner una expectativa no solo en nosotros,
sino en los que están a nuestro alrededor. Y decir, pero ¿cómo pecó, verdad? ¿O cómo falló? Bueno, porque está en ese mismo proceso como usted. Porque todos estamos en ese mismo proceso de crecer y avanzar. ¿Me explico? Por tanto, el hermano, el que está a un lado, su esposo, su esposa, está en ese proceso. Habrá momentos más mejores y otros no tan mejores. Y habrá momentos muy malos. Pero Dios es paciente con nosotros. Bueno, nosotros debemos de ser pacientes con los que están a nuestro alrededor también. Sí. Y eso significa que el hecho de que no sea perfecto no significa que la vida de Dios no está en él o no está en ella. Por tanto, no podemos desecharlo o desecharla, sino ayudarles a crecer, a madurar, exhortándoles, animándoles, reprendiéndoles, señalando en amor, con el deseo de que haya un crecimiento y una respuesta al Señor. ¿Me explico? Pero Dios no nos desecha, nosotros tampoco podemos desechar a nadie. Sí. Entonces esto, mis amados, el hecho de entender esta parte de que no está hablando acerca de una perfección, ¿verdad? A nadie puedo poner en ese lugar, solo al Señor, porque Él es el único bueno, es el único, ¿verdad? Nos da descanso para poder entender que todos estamos en ese proceso, ¿sí?, de crecimiento. Entonces, el segundo término es perfectos y cabales, ¿sí? Esta palabra es la palabra holoclaros y es usada para referirse a la salud y a la entereza del cuerpo físico. Esto no significa que no experimentaremos aflicciones en el cuerpo o que está asegurando una sanidad obligada como algunos sugieren. No. Esta palabra también se puede traducir como íntegros, de una sola pieza. Sí. Aquí hace referencia a una obra integral, mis amados. Está haciendo redundante precisamente a la obra completa, del cual está hablando ahí el mismo Santiago, ¿sí? Una obra completa para que seáis perfectos y cabales. Totalmente una obra íntegra, ¿sí? Totalmente. Entonces, repito, hace referencia a eso. Está haciendo redundante a la obra completa. Dice, y sin que os falte nada. Sí. Esta frase nos sugiere que no nos debe de faltar nada de lo que queramos, ¿no? Ay, Señor, pues ya me hace falta unos tenis, ¿verdad? Y tu palabra dice que no me va a hacer falta nada, Señor. Entonces reclamo, ¿verdad?, esos tenis o el nuevo iPhone o lo que quiera que desee mi corazón. No se refiere a eso, ¿sí? No se refiere a eso. Precisamente en el contexto en el que nosotros estamos hablando, sugiere una vida íntegra. ¿Sí? Sugiere una plenitud, de hecho, esa es la palabra, ¿sí? Entonces, habla acerca de una plenitud, de un hombre completo, de una madurez que se forja en las pruebas y en las adversidades, que se forja en las dificultades, que se forja en el dolor, que se forja en la angustia. Y miren, mis amados, la razón es porque somos tan duros, porque somos tan orgullosos, que la única manera en que nosotros podemos reconocer al Señor y su obra es precisamente ahí. Son puntos de contacto. Puntos de contacto con Dios. Entonces, repito, habla esta parte del texto, habla de hombres y mujeres que sus pensamientos no están en cosas banales, ¿verdad?, y superficiales, sino en aquellas que trascienden en lo eterno. Y es importante que nosotros revisemos nuestros pensamientos constantemente, ¿no? Constantemente, que estemos revisando nuestros pensamientos, porque hacia dónde nos llevan. El asunto de los pensamientos es lo que lleva a acciones. Sí, la Escritura dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Es decir, hacemos lo que pensamos. Sí. Pero eso es alarmante cuando de repente de nuestra boca salen cosas que no debieran de salir. Decimos, ay, pero estoy aquí en confianza. No, el asunto no es que esté en confianza, el asunto es que salió. El asunto es que está en el pensamiento, está en el corazón. La Biblia dice, ¿no?, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es alarmante eso.
Sí. Ay, no. Cuando se externa rencor, ira, ¿verdad? Por eso el Señor habló acerca de aquellos que en el corazón maldicen, ¿verdad? Y asesinan. Que se meten con la esposa de otro, con la mujer de otro en el corazón. Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y la vara está puesta en un lugar bastante alta, mis amados. Por eso es importante mantener pensamientos puros, santos, entendiendo quiénes somos en el Señor. Y si alguno de nosotros identifica un pensamiento que no es agradable al Señor, no lo ocultemos, no lo guardemos. Ay, acabo que es un pensamiento para mí. Y nomás allá a mi esposo o a mi esposa se lo digo porque estoy en confianza. No, es desecho ese pensamiento. Desecho ese pensamiento. Repruebo ese pensamiento. Lo saco de mi mente. Pido perdón al Señor por ese pensamiento. Porque no debo de asesinar a nadie. Porque no debo de adulterar con nadie. Porque no debo chismear de nadie. Porque no debo murmurar de nadie. ¿Me explico? Son pecados que están en el corazón. Ay, pero nomás lo pienso, no lo hago. Arrepiéntete de eso. Arrepintámonos de eso. Sí. Es importante esa parte, estar revisando constantemente nuestro pensamiento, los pensamientos del corazón, porque al final eso es lo que nos va a llevar a actuar de tal o cual manera. Es cuestión de que las circunstancias se vean, ¿verdad? Se propicie, vaya, la circunstancia para que yo actúe de tal o cual manera, ¿no? Raúl decía, ¿no? Algunos de ustedes no pecan porque no tienen dinero para pecar. Bueno, es que a veces no pecamos porque la circunstancia, o un pecado aparente, ¿no? La circunstancia no se da. Pero ¿y qué si se diera? ¿Y qué si tuvieras la oportunidad de pecar sabiendo que nadie se va a enterar? Eso es importante, mis amados. Eso es importante. Un cristiano maduro es descrito de 3 formas según el texto de Santiago. ¿Me ayudas con el piano, Víctor? Todavía no termino, pero para que crean que sí se despierten. No, me están durmiendo ahí unos. Déjenme tomar agua. Mira el consuelo de todo predicador que se le duermen, es que al apóstol Pablo se le dormían, así que, ¿verdad? Que no se me duerman a mí, ¿verdad? Un cristiano maduro es descrito de 3 formas según el texto que vimos ahí en Santiago, ¿sí? 1 es perfecto, maduro, ¿no? La palabra telos es maduro, es decir, capaz, habilitado. Miren, Dios no nos va a dar una encomienda a la cual Él no provea para esa encomienda. Es decir, Dios no nos va a decir ve y haz si Él primero no nos habilita. ¿Me explico? O sea, yo ya he puesto este ejemplo y lo voy a volver a poner. Pero es como pedirle a un niño. Yo hablaba de ahorita, Angelito ya puede el garrafón de agua. Antes no lo podía, ¿no? Pero cuando estaba pequeñito y lo llegué a hacer, ¿no? De decirle a mi hijo de 4 o 5 años, Ángel, mueve ese garrafón de agua para allá. Si yo lo pido es porque voy a ayudarlo, pero yo estoy demandando obediencia de él. Y él muchas veces fue, ¿verdad? Y hacía como que lo podía, pero realmente yo estaba llevando todo el peso del garrafón. Pero yo lo que esperaba no era que moviera el garrafón, sino que me obedeciera. Al final yo llevaba la carga. Sí. Sería absurdo y muy bobo que yo le dijera a mi hijo de 5 o 6 años, mueve ese garrafón de agua, sabiendo que no tiene la fuerza y la capacidad, y solamente considerar verlo y regañarlo porque no puede hacerlo. Bueno, Dios no es así. ¿Me explico? Dios no
nos pide algo y nos dice, haz esto, y se nos queda viendo si es que no tenemos la capacidad de hacerlo. Hay de dos. Una, Dios sabe que nos ha habilitado con la gracia necesaria para hacerlo. U otra, Dios dice, no puedes, pero quiero que seas obediente. Yo lo voy a hacer por ti, va a ser mi fuerza, pero demando obediencia. ¿Me explico? Al final es su obra. Es su obra. Un cristiano maduro, ¿verdad? Descrito en 3 formas: perfecto, capaz, habilitado. Sí. 2, íntegro, cabal. Es el resultado de las diversas pruebas. Un hombre cabal, un hombre íntegro. Sí. Tiene que ver que no hay doblez, que es el mismo. Las pruebas lo han llevado a la humildad, a la integridad. Sabe lo que es el dolor. Sabe lo que es la circunstancia adversa. Sabe cuáles son los momentos difíciles y cuando alguien se sabe o se ve vulnerable. Por tanto, no sacará ventaja, porque ha estado en una situación semejante. Y tercero, un hombre pleno. Dice que si le falte nada, ¿no? Las pruebas son los medios que Dios usa para producir la madurez. Y quiero terminar con Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Acompáñenme, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. El autor de Hebreos está hablando acerca de Jesús. Se refiere a Jesús acá. Y quiero que consideremos muchas cosas de lo que está diciendo el autor. Dice, aunque era hijo, está hablando acerca del Señor. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Diga conmigo, aprendió. Consideremos que está hablando acerca del Señor. En su humanidad aprendió. Nosotros necesitamos aprender. Nosotros necesitamos aprender. Pero no nos gusta padecer, ¿verdad? No nos gusta incomodarnos. No nos gusta vivir dificultades. No nos gusta. Bueno, cámbiese de bando. A ella el chanclas quiere que viva bien cómodo aquí en el mundo. Si quiere eso, pero en el Evangelio no va a encontrar eso. En el Evangelio va a encontrar dificultad. En el Evangelio va a encontrar situaciones adversas. Va a encontrar situaciones dolorosas, pero son necesarias. Pero allá, en la comodidad, solo se encuentra un vacío terrible y una condenación eterna. Solo se encuentra ira. Y esa aparente comodidad solamente es un abismo que no tiene fin. Pero que hay plenitud. Dice que el Señor, aún siendo hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Necesitamos aprender. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Esta palabra perfeccionado aquí es igual, fue habilitado en su humanidad. Recordemos que Él fue divino, siempre lo fue. Sí, Él es Dios, nunca dejó de serlo. ¿Sí? Y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Para quiénes? Ese es un buen filtro, ¿eh? Para los que van a la iglesia, dicen. Para los que cantan y aplauden y a veces lloran con algunas canciones, las que les gustan nomás, pues, ¿no? Para aquellos que le obedecen. Es la fe. Es la fe, sí.
Salvación eterna para todos los que lo obedecen. ¿Y los que no obedecen, mis amados? ¿Qué onda para los que no obedecen? ¿Qué va a pasar con los que no obedecen? A ver, a ver, ¿cuántos obedientes hay aquí? Dice que la salvación es para los que lo obedecen. Pero es por fe, hermano. Pero ya vimos eso, ¿no? Que la fe y la obediencia es inseparable. Dice, para todos los que lo obedecen, dice, la madurez no es un conocimiento teológico únicamente, sino que es fidelidad a prueba diaria. La madurez es lo que somos, no lo que sabemos. Es un fruto que vemos y desarrollamos durante la crisis. ¿Sí? Entonces, mis amados, no debemos de perder de vista la esperanza en medio de la aflicción. Eso es bien importante, no perder de vista la esperanza en medio de la aflicción. Sí, porque siempre, ¿verdad?, estará delante de nosotros circunstancias adversas y está bien. Recordemos que nuestra fe no se basa en las circunstancias presentes, sino en las promesas de la eternidad con nuestro Señor. Aunque las pruebas pueden parecer abrumadoras en este momento, recordemos que son temporales. Es decir, no todo el tiempo vamos a pasar esas situaciones. En algún momento va a acabar, mi amado. En algún momento dejaremos de sufrir. En algún momento ya no habrá dolor. En algún momento ya no habrá aflicción. En algún momento ya no habrá esa angustia en el corazón. Todo va a pasar. Es solo un momento. Es solo un momento. Sí. Nuestra recompensa es eterna en los cielos y supera, mis amados, con creces cualquier dificultad que podamos enfrentar en esta vida. Es incomparable nuestro galardón, que es el Señor. Es incomparable. Por tanto, mis amados, animémonos unos a otros. Pero en verdad animémonos. En verdad metamos el hombro. En verdad busquemos animarnos unos a otros y crecer en madurez. Véngase los miércoles. Oremos unos por otros. Expongamos nuestras peticiones. Hagamos con diligencia cada uno de esos actos que la palabra de Dios nos enseña que debemos de hacer como comunidad, como hermanos en Cristo. El apóstol Santiago decía, hermanos, como de mi mismo vientre. Más allá de amigos, más allá de conocidos, hermanos, no porque no se sabían los nombres, sino porque los consideraba hijos de su Padre. Así nosotros. Hay muchas cosas que no tenemos en común. Hay muchas cosas que causan una distancia quizás. Pero hay algo que sí tenemos en común. Y eso es lo más importante. Es la fe en el Señor. Y eso es suficiente para amarnos. Quizá no va a estar de acuerdo del todo conmigo y yo tampoco con usted en cosas de la vida, pero sí tenemos algo en común. Y ahorita cantábamos, ¿no? Haznos uno en ti. Eso tenemos en común. La vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo está en usted y está en mí. Hace muchos años escuchaba al apóstol Paul, pastor Paul Washer. Pero a Paul Washer la mayoría lo conocemos, ¿no? Pero él decía, hace mucho escuché esto. Decía, cuando una vez me senté en un avión, dice, y me puse a platicar con quien venía a un lado. Y me dijo que era cristiano, ¿no? Que amaba al Señor. Y debo decirles algo, hermanos. Dice, en ese momento yo estuve dispuesto a dar mi vida por Él. Y no lo conocía. No. O sea, es un buen desafío, ¿no? Animémonos
recordémonos unos a otros que cada prueba es una oportunidad de crecer en nuestra relación con Dios, de madurar para el Señor. Mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que Él nos llevará victoriosos a través de cualquier obstáculo, a través de cualquier adversidad, a través de cualquier circunstancia adversa que se presenta en el camino. Él nos ayudará, ¿sí? El Señor nos ayude y nos fortalezca. Oramos, ¿sí? Vamos dando gracias. Vamos a ponernos de pie. Y quiero que, sin preguntar ni mucho menos, pero que ore por quien está a un lado de usted. Sí. Quizás sabe por algo que debe de orar, ¿no? Específicamente, y qué bueno. Pero si no conoce, si no sabe, ore, porque el Señor le ayude a vivir firme en la adversidad. Quizás está pasando un momento difícil. Quizás estamos pasando un momento de dificultad. En la mañana el pastor Chuy hablaba acerca de los hermanos que durante esta semana, 4 comentaba, ¿no, amor? 4 personas fallecieron de la iglesia, ¿no? Y gente muy cercana, activa en el ministerio. Y hay muchos hermanos que están pasando ahorita un proceso de dolor, ¿sí? Aun cuando saben, quizá, ¿verdad?, que el Señor van a volver a ver a sus seres queridos, ¿verdad?, allá en la promesa del Señor, sí, que tarde o temprano nos encontraremos con ellos, pero mientras tanto es doloroso. Y así como ellos, muchos acá están pasando diferentes tipos de circunstancias, pérdidas, situaciones económicas complejas, enfermedades, dificultades en la vida, en el matrimonio, con los hijos, etcétera. Y debemos de empezar a ser responsables no solo de nosotros mismos, sino también de nuestros hermanos, empezando por orar, ¿sí? Que a veces somos muy severos y decimos, no, le está yendo como en feria, algún pecado de traer el brother, ¿no? O qué bueno, porque yo me había dado cuenta que andaba haciendo las cosas no tan bien. O sea, son cosas, mis amados, que no deben de estar en el corazón de nosotros como creyentes. Es al contrario, decir, Señor, pues igual yo ya me había dado cuenta que el hermano por ahí la andaba regando, la hermana, pero ayúdale, Señor. Y quiero ser instrumento para que él pueda crecer, para que ella pueda crecer, para que pueda avanzar. Porque el apóstol Pablo decía, miren, si alguno cree estar firme, entonces que el Señor nos ayude así. ¿Oramos? ¿Sí? Y vamos a orar unos por otros. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ese ánimo que encontramos en ella. Porque hay esperanza, Señor, para la aflicción. Porque hay esperanza para el dolor. Porque hay esperanza, Señor, para el día difícil. Y tú nos llevas, Señor, a encontrar gozo en medio de la dificultad y en medio de la tormenta. No abrazándonos del dolor, Señor, ni espiritualizando las fallas, pero sí, Señor, nos llevas a que nuestro pensamiento esté por encima de todo lo que este mundo pueda brindarnos, Señor, y a que nuestros ojos se pongan en ti, Señor, y en el fruto que tú quieres, Señor, que nosotros llevemos, en la madurez, en el crecimiento espiritual, en que nuestros pensamientos y nuestros corazones, Señor, sean amoldados al tuyo, que nos parezcamos más a ti, Señor. Queremos crecer, deseamos hacerlo, Señor. Y está bien, recibimos, Señor, la corrección si es necesaria. Recibimos, Señor, el castigo si es necesario.
el desierto, si es necesario. Pero Señor, que podamos ser aprobados y que nuestra fe se purifique, Señor, y que podamos dar fruto, Padre. Ayúdanos a crecer, Señor, y parecernos más a ti. Que podamos parecernos más a ti, Señor, en amor, en paciencia, en generosidad para con los demás, Señor. Gracias por tu obra, Padre. Gracias por tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por mis hermanos. Ayúdale, Señor. Ayúdale, Señor, que haya contentamiento en nosotros, Padre, aún en el momento difícil. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, pues estamos despedidos. No salga corriendo, salúdese y nos vemos el miércoles, si Dios quiere.